Buenas, buenas. Aquí estamos en Bucacción con Alejandro, su servidor, y tengo el placer de poder comunicarme a través de estos métodos de comunicación hasta un lugar que está bastante lejos en kilometraje, que es Nueva Zelanda, y me estoy comunicando con un amigo especial, una persona que hace cosas interesantes, un viajero que es Lisandro Forte, es argentino, creo que de Mar del Plata eres, ¿no, Lisandro? Sí, Sí, bienvenido. exacto. Y pues ahora está hasta allá. Yo estoy en Austria, como saben. Austria no es Australia, significa que no estamos muy cerca, al contrario, estamos muy lejos para los que a veces se confunden con Austria, ¿no? ¿Tú estás allá en Wellington, en Auckland, o por dónde estás tú allá hasta en Oceanía? Estoy en Nueva Zelanda, en la isla norte, que es la isla más poblada del país. La región que yo estoy se llama Hawke's Bay y la ciudad Napier, que es la ciudad más grande de Hawke's Bay. Ok. Estoy aquí hace un mes y antes de estar aquí en Napier estuve en Auckland por 5 meses. Hace 6 meses que llegué a Nueva Zelanda. Ok. Yo lo conocí a Lisandro en Ciudad de México en Exacto. 2015, hace 4 años y medio, creo que fue en agosto, julio, por ahí. Y desde entonces hemos estado en contacto. Cuando estuve viviendo en Buenos Aires, en Argentina, en 2016, lo visité en una ocasión en Mar del Plata. Nos echamos una buena caminata, una plática, lo entrevistamos también. Y pues ahora resulta que está en otro país. Y pues, ¿cómo estás viviendo esto del coronavirus, del COVID-19 por allá? ¿Cómo es? ¿Estás también en cuarentena? Estamos en cuarentena, sí. Nosotros hemos tenido suerte, yo estoy con mi novia aquí. Bueno, cuando empezó a ser un tema el COVID-19, yo estaba trabajando en el hotel más grande de Nueva Zelanda, en Auckland, que es un hotel de 700 habitaciones, un hotel 5 Wow. estrellas. Y bueno, las primeras medidas que se tomaron fue la primera semana de febrero. Aquí se decretó la alerta 2. Hay cuatro niveles de alerta Sí. de emergencia en Nueva Zelanda. La alerta 2, que es la segunda más grave, se decretó en la primera semana de febrero. Y esa semana cerraron la frontera con China, o sea, dejamos de recibir turistas procedentes de China. Lo que, bueno, para el negocio hotelero fue bastante importante en ese momento porque estábamos justo en plena temporada alta de turismo, o sea que la fluctuación se notó, pero seguían viniendo turistas europeos. Recuerdo que las primeras semanas incluso tuvimos dos grupos de italianos que vinieron a filmar una película, bueno. Y luego yo renuncié al trabajo en el hotel el 25 de febrero y viajamos a Australia por 10 días. Y cuando volvimos de Australia, llegamos justo en el límite de tiempo, digamos, que nos permitían llegar los últimos 2 o 3 días antes de que decretaran la cuarentena obligatoria para cualquiera que llegara desde el extranjero a Nueva Zelanda. Así que tuvimos suerte y bueno, y pudimos seguir con el proyecto que teníamos de mudarnos a Napier. Así que bueno, llegamos a Napier, estuvimos aquí en esta región 2 semanas que pudimos trabajar. Y bueno, luego el 23 de marzo de nivel 2 se pasó a nivel 3. Empezaron la semana anterior, la semana del 15 de marzo, empezaron a incrementarse los casos en Nueva Zelanda digamos, positivos o probables de COVID-19. Y el 23 de marzo decretaron por 48 horas el nivel de emergencia 3 y el 25 de marzo comenzó el nivel de emergencia 4, que es, digamos, la cuarentena. Eh, digamos, la cuarentena es estricta, eh, solamente se permiten las actividades económicas esenciales, o sea, básicamente producción de alimentos, distribución de alimentos, logística, los bancos están abiertos y bueno, y el resto de las actividades está completamente parado.
La verdad que, bueno, a nosotros nos tomó por sorpresa, nosotros esperábamos que tomaran medidas, pero no tan estrictas. Y bueno, hasta el momento es un tema que está siendo controlado, digamos, si bien en Nueva Zelanda hay 1.200 casos, que en función de la cantidad de habitantes que tiene el país es un número elevado. Realmente ha habido muy pocos hospitalizados y una sola persona muerta, que era una persona que además tenía antecedentes, Mm, entonces era una persona de riesgo, una anciana. Eh, bueno, entonces realmente, y hubo un cuarto de los infectados confirmados o probables ya está recuperado, que son 300 personas, y el 70% de los infectados es gente entre 20 y 59 años, o sea que es gente que en principio no estaría dentro de la población de riesgo. mm, Y bueno, y después en paralelo a la cuarentena lo que han hecho aquí es tomar una estrategia similar a la que ha llevado adelante Corea del Sur, que es mm, la de testeos masivos. mm, Al momento se han realizado 75.000 testeos para 1.200 casos entre confirmados y probables, o sea que es altísimo el número de testeos que han hecho. De hecho, el día de hoy se hicieron 4.000, por ejemplo, mm, cuando el 29 de marzo se venían haciendo 900 por día. O sea, hace una semana hacían un promedio de 800, 900 por día, y al día de hoy están haciendo 4.000. Entonces, bueno, la verdad que, digamos, la situación está controlada. ¿Tú El estás tema que, bien? bueno, ha ¿Tu generado, novia sí. está bien ahí? ¿Todo bien? ¿Y qué te movió de moverte hasta el otro lado del mundo, no? ¿Cómo tomaste esa decisión? La última vez que te vi fue en Mar del Plata y ahorita estás muy lejos de ahí, ¿no? ¿Cuál es tu Sí. intención y te fuiste en búsqueda del Señor de los Anillos o cuál fue la motivación? Eh, bueno, a ver, nosotros, o sea, mi novia y yo, el proyecto es colectivo, Ella es eh, argentina. es argentina, Ok. sí, es italiana, pero vivió toda la vida en Bueno, Argentina. como tú Es, también, ¿no? El apellido Forte, no sé, exacto, como media argentina, exacto. ¿no? Sí. Ok. Eh, bueno, nosotros tuvimos proyectos personales en Mar del Plata, en Argentina en general, de laborales y de estudios sobre todo, hasta marzo del año pasado. Y bueno, y durante nuestro verano, el verano del año pasado, o sea, entre diciembre y enero, estuvimos pensando la posibilidad de volver a viajar. Nosotros, digamos, los dos individualmente, antes de conocernos, habíamos hecho viajes largos. De hecho, cuando yo te conocí en México, estaba en medio de Sí. un viaje que duró 2 años. Así que, bueno, digamos, pensamos la posibilidad de viajar. Y bueno, efectivamente, en mayo del año pasado salimos de viaje. Estuvimos un mes en la Patagonia, por Argentina y Chile, y luego estuvimos todo el verano europeo en Europa, y bueno, y yo volví 20 días durante septiembre a Argentina y luego viajé a Nueva Zelanda. El viaje a Nueva Zelanda ya estaba previsto para esa fecha. Bueno, y el por qué Nueva Zelanda surgió la oportunidad de tramitar una visa de trabajo y bueno, la aprovechamos. La verdad que digamos, para ciudadanos de países como México, como Argentina, es muy difícil pensar la posibilidad de venir a Australia o a Nueva Zelanda en unas vacaciones. Mm, Primero porque los vuelos son largos y muy muy claro. caros. Mm, Segundo porque los países son caros y bueno, y es en moneda fuerte, o sea que muchas veces nosotros por ahí ganando en nuestra propia moneda se nos dificulta el ahorrar para visitar este tipo de países. Y después que la verdad que yo no encontraba la justificación de moverme por 20 días de vacaciones, que es lo que uno puede tener en Argentina o en México, eh, hacer un trayecto tan largo por unas vacaciones. Y bueno, yo digamos que soy adepto a visitar nuevas culturas, a conocer, digamos, nuevos lugares. También la práctica del idioma fue otra motivación, el perfeccionar el inglés, digamos, hablándolo con gente nativa.
Bueno, así que aquí estamos, Alex. Genial. ¿Cuál es tu impresión de Nueva Zelanda? Me imagino que ahorita solo vas a hablar de las cosas positivas, no que te vayan a quitar la visa laboral, pero si te escucha el ministro de Interior o algo así. Pero, em, cuál es tu idea? ¿Te vas a quedar ahí ya permanentemente o porque mencionabas algo de que estás armando un proyecto, una empresa con tu pareja? ¿Cuál es la idea? No, nosotros la visa que tenemos en Nueva Zelanda es por un año. eh, es una visa de Significa seis vacaciones meses y más. trabajo. ¿Cómo? 6 meses más significa, vas a estar en Nueva Zelanda. Exactamente. Pero es extensible por 3 meses más. Entonces, hasta si en caso de que la situación respecto al COVID-19 se normalice, podríamos extenderla hasta diciembre. Lo que nosotros lo vemos positivo porque, digamos, queremos visitar la isla sur del país, que es la más fría, durante la primavera, o sea, evitar el invierno. Entonces, bueno, entre agosto, septiembre y diciembre es una buena época para visitarla, entonces tenemos previsto extenderlo. O sea, tomar esa opción de extender la visa. Eh, pero bueno, no tenemos, la verdad que no hemos investigado y no tenemos intenciones de quedarnos en Nueva Zelanda. O sea, nosotros vinimos a vivir esta experiencia y es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo va el país? O sea, va más allá de juicios de valor, digamos. Es muy interesante la comparación en momentos como este, o sea, en momentos de emergencia mundial por el coronavirus. O sea, para mí es un momento, es como un presente distópico, Alex. Esto de estar hablando contigo que estás en Austria, o bueno, yo hablo permanentemente con amigos españoles, italianos, con amigos mexicanos, venezolanos, bueno, o sea, con gente que está con un amigo australiano hablé hoy, o sea, con gente que está en todo el mundo, y estamos todos igual adentro de nuestras casas, o sea, o del lugar donde estemos viviendo en este momento. O sea, es realmente un momento muy especial. Eh, bueno, y en particular en Nueva Zelanda, lo interesante es que, a diferencia de Argentina, digamos que es un país en el que yo vengo siguiendo digamos, cómo viene avanzando el tema del COVID-19, lo que ha hecho el gobierno en Argentina es muy similar a lo que ha hecho el gobierno en Nueva Zelanda, o sea, básicamente tomar medidas precautorias, sobre todo la cuarentena total, digamos, para evitar que pasara aquí lo que estaba pasando ya en Italia y España, sobre todo, que son dos países que son como más de referencia para nosotros que China, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí se tomaron las medidas exactamente iguales, una semana después que en Argentina. Bueno, la diferencia es que aquí están haciendo los testeos masivos, que Argentina no tiene la tecnología ni las posibilidades de hacerlo como tiene Nueva Zelanda, y digamos que Nueva Zelanda también tiene una población mucho más pequeña, tiene un PBI per cápita, un PIB per cápita mucho mayor, o sea, más posibilidades y, y menos densidad poblacional, o sea, eso también ayuda a que el virus no se expanda tanto. Pero bueno, es muy interesante. Aquí la primera ministra es una mujer joven que tendrán entre 45 y 50 años, pero que en sus formas parece más joven todavía. O sea, es muy natural ella en sus formas y es una mujer que se muestra muy sincera, tiene una imagen positiva muy alta. Bueno, y todos los días hacen conferencias de prensa con el ministro de Salud explicando la situación, evaluando medidas alternativas a la cuarentena y demás, pero hablan dirigiéndose a la población, digamos, como líderes, pero mostrándose desde un lugar de consejeros, de informantes y consejeros. O sea, en ningún caso necesitan señalar. O sea, señalar de quien no respete la cuarentena va a ser detenido, digamos, como necesita ser el presidente en Argentina. O sea, en Argentina ha habido más de 25.000 detenciones de gente que no respeta la cuarentena, por ejemplo.
Bueno, aquí no es necesario. O sea, no es necesario apelar a las fuerzas policiales. Y esas diferencias culturales son muy palpables. Que no ya es el respeto por la autoridad, digamos, como concepto, sino el hacer palpable, que la población haga palpable esta responsabilidad de todos y cada uno de tener que cuidarse, digamos, pero que no necesariamente hay alguien que tenga que imponerlo, esa necesidad de cuidado o esa solidaridad del cuidado por nosotros mismos y por los demás. Bueno, y después hay muchas cosas para hablar de Nueva Zelanda. Es un país que tiene una convivencia con la naturaleza que es realmente, digamos, yo no lo he visto en otros países. Eh, Tiene algunos aspectos muy positivos y muy negativos en este sentido. O sea, porque uno, al conocer los aspectos positivos, por ahí también es muy exigente. Eh, pero bueno, tiene un porcentaje muy importante del territorio que son reservas naturales y la gente tiene una convivencia muy sana con la naturaleza. Eh, por lo general hay muchos espacios verdes en todas las ciudades y la gente sale a aprovechar esos espacios verdes. Eh, bueno, y después hay otro tipo de cuestiones que eh, son, digamos, para nosotros o en particular para mí siendo argentino, son como han sido muy difíciles de acostumbrarme cuando llegué al país. Bueno, aquí, por ejemplo, no hay sindicatos, o sea, prácticamente no existen sindicatos. Bueno, en la etapa neoliberal de principios de los 90, digamos, se barrieron las uniones sindicales y, bueno, entonces hay sindicatos al interior de las empresas, pero no hay sindicatos por rama, y prácticamente hay muy poco porcentaje de empresas que tienen representación de los trabajadores. Entonces es, digamos, un trato que se supone de igual a igual entre empresa y trabajador, pero, digamos, en la que obviamente siempre hay una parte que sale beneficiada, digamos, que no necesito decir cuál es. Pero bueno, eso es muy diferente porque hay, digamos, los contratos laborales son absolutamente flexibles, absolutamente flexibles. Eso es, digamos, es positivo para alguien en mi situación porque puedo cambiar de trabajo todas las veces que quiero y, digamos, porque estoy en una situación de privilegio que no necesito trabajar permanentemente para, digamos, para tener medios de subsistencia. Pero bueno, digamos, yo hasta ahora he optado por cambiar de trabajo, digamos, por interrumpir los contratos de trabajo. Pero bueno, puede pasar que el empleador también decida hacerlo. Y uno de un día para otro se queda sin trabajo sin que te avisen previamente ni nada. De hecho, ahora con el COVID-19 ha habido muchos casos, sobre todo de inmigrantes o de gente de viajeros como nosotros, que bueno, han quedado absolutamente desprotegidos, porque bueno, se anticipó con 48 horas y bueno, hay mucha gente que le tomó por sorpresa, digamos, a todo el mundo, pero a los que son trabajadores registrados, digamos, perciben un subsidio por parte del Estado. Y bueno, el resto, digamos, nosotros tuvimos que rehacer los números porque es algo que no teníamos previsto, digamos. Y ahora, ahora ¿qué estás haciendo laboralmente? Porque ¿tienes trabajo ahora o no? Porque aquí por lo menos No, en Austria, uno de ellos también soy yo, mucho desempleo por la situación, obvio, fue muy rápido todo y pues el turismo y otras ramas de la economía pues están cerrados, ¿no? No se mueve nada, ¿no? ¿Cómo es contigo? bueno, en el hotel que yo estaba trabajando en Auckland, el hotel cerró cuando comenzó la cuarentena. El hotel tenía alrededor de 600 empleados, entre los efectivos, digamos, los que trabajábamos full time, como era yo, y gente eventual que, digamos, iba a determinado tipo de eventos sociales o empresariales que se hacían en el hotel.
bueno, la gente quedó sin trabajo, pero perciben, digamos, no es que quedó sin trabajo, la gente está empleada todavía y perciben el subsidio que otorga el Estado. El subsidio es por 12 semanas, o sea, por el transcurso de 3 meses. Bueno, yo aquí estaba trabajando en una bodega, había empezado a trabajar, bueno, el trabajo se interrumpió y a mí no me corresponde cobrar el subsidio. Aquí las... ¿Extranjero? ¿Por qué? No, porque o sea, el subsidio se empieza a cobrar para gente que estaba trabajando antes de marzo y bueno, yo justo había empezado una semana después. Eh, Porque aquí hay un sistema similar para ayudar a los desempleados que por lo menos en los últimos 2 años debes haber pagado, ingresado de tu sueldo bruto, que el empleado te paga una cierta cuota y de eso te van pagando ahora por mes para ayudarte, sobre todo, ¿no? Porque tenemos gastos, ¿no? Habitación, comida, y esto existe aquí en Austria, ¿no? Mientras en otros países como en México no existe, ¿no? Es increíble y mucha gente ahora aquí en el primer mundo, por decirlo así, pues se las pasan de vacaciones viendo Netflix y etcétera. Y en mi ciudad natal, en Acapulco, la gente no se le puede permitir eso, ¿no? exactamente. Día a día y si no ganas algo hoy, mañana no comes, ¿no? Es también un problema social económico que vive la mayor parte del mundo. Tal vez en Europa y en países ricos como Nueva Zelanda, pues no, pero en la mayor parte de los países es así, la verdad, ¿no? Sí, o sea, en este momento en particular, yo creo que América Latina tiene dos problemáticas que son importantísimas. Una es la informalidad laboral, que es lo que tú decías, digamos, gente que no está registrada. El Estado, por más voluntad que tenga, no tiene manera de acercarle un subsidio, por más que en Argentina, por ejemplo, existan apoyos económicos, digamos, a gente que está en la informalidad. Pero es como tú dices, es gente que tiene que salir todos los días, digamos, a ganarse el pan del día y no se puede hacer. Y después, bueno, la desigualdad económica, o sea, eso es, creo que son las dos problemáticas que hay algún riesgo de que en América Latina se acrecienten con esta crisis. ¿Qué Pero haces? bueno, aquí, Perdón. perdón, Síguele, síguele, perdón. no, aquí es bastante parecido a los países de Centro Europa. El vínculo entre Estado, empresa y trabajadores en general. Y son economías que tienen prácticamente cero informalidad. O sea, aquí en Nueva Zelanda puede haber un poco de informalidad, pero aparte está controlada por el Estado en actividades estacionales, o sea, en agricultura, prácticamente en los momentos de cosecha, por ejemplo. Pero que además está controlado por el Estado, o sea que los empresarios tampoco se lo permiten, tampoco se permiten tener a gente trabajando de manera informal porque, digamos, es peor la consecuencia si en algún control del Estado les toca a ellos. Entonces, bueno, eh, sí. ¿Cómo pasas ese exceso de tiempo? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo lo estructuras? Creo que estudiaste economía o qué, y turismo, ¿no? ¿Qué habías estudiado en Argentina? Porque también dabas clases en la universidad, Turismo, creo, ¿no? exacto. Yo estudié turismo y luego sociología. Sociología, vale. Y Eh, ahora, cómo estudia? ¿Qué haces? Porque pues veo que uno tiene más tiempo, uno se la pasa todo el día enfrente de la tele o Netflix, otros leen, otros escriben, avanzan sus proyectos, otros aprenden nuevas cosas como un nuevo idioma o cursos de marketing digital o lo que sea, ¿no? ¿Cómo la pasas tú? ¿En qué estás enfocado en estas bueno, últimas semanas? la verdad, o sea, para los que tenemos una situación de relativo privilegio,
O sea, nosotros lo hemos tomado como un regalo. Nosotros estábamos, bueno, se dio la casualidad, la suerte de estar en casa de amigos. Aquí en Napier nosotros llegamos a casa de amigos Ellos son y de local, ellos son de ahí. son de aquí, Sí. exactamente, sí, es gente originaria de aquí de Nueva Zelanda. Eh, bueno, nos invitaron a pasar con ellos un tiempo, que en principio habíamos pensado en un mes. Bueno, y justo nos tocó la cuarentena aquí, así que nos ofrecieron quedarnos Mm, hasta el tiempo que duraba la cuarentena. Eh, bueno, y realmente es muy cómodo, pues es una casa con parque, eh, y nosotros estamos en la periferia de la ciudad, mm. a 10 kilómetros del centro, entonces, bueno, es muy cómodo, es un barrio muy pequeño, y tenemos la playa aquí a 2 cuadras, Wow. y tenemos ahí caminos rurales en el medio de las sierras. Y bueno, como aquí se permite salir a hacer ejercicio, salir a caminar, a correr o andar en bicicleta, bueno, todos los días estamos haciendo ejercicio. eh, y bueno, realmente es como un bálsamo, eso es un regalo. Mm, Bueno, y luego estamos un poco lo que tú decías, de aprovechando el tiempo para hacer sí. cosas que uno normalmente cree no tener el tiempo en el día a día. Digamos, aún nosotros que tenemos una vida tan atípica y demás, bueno, estamos aprovechando para estudiar, para pensar proyectos nuevos. ¿Qué estás Eh, estudiando? Para estudiar, dices. hice un curso de la Universidad de Barcelona la semana pasada Sí. ¿De sobre qué? finanzas. ¿De qué? ¿Sí? Eh, bueno, y ahora esta semana me toca más dedicarme a las ciencias sociales, digamos, a la rama que nosotros más manejamos. Pero Ok. bueno, había varias cuestiones que tenía pendientes y que no me hacía el tiempo, entonces estoy aprovechando el tiempo realmente para hacer eso. Es Mm, un tiempo muy valioso, realmente. mm, mm. ¿A qué has visitado, no sé, recorrido un poco ese bello país o dentro de tu Sí, rutina de trabajo antes de esta crisis del COVID o no? ¿Y qué recomendarías? ¿Qué viste? ¿Qué conociste? bueno, nosotros estuvimos viajando en la isla norte solamente. Aquí Nueva Zelanda está dividida en 2 islas. La isla norte, que es la más poblada, que tiene las 2 ciudades más importantes, que son Auckland y Wellington, que es la capital. Eh, bueno, yo estuve viviendo en Auckland 5 meses y desde Auckland, en el tiempo libre de trabajo, visitábamos otros lugares. Hay playas muy lindas, hay parques nacionales que son muy interesantes en los alrededores de Auckland, sobre todo hacia el norte. La parte norte de la isla norte es espectacular porque tienen muchos paisajes vírgenes. Aquí lo interesante de al ser islas es que, digamos, si uno está en el medio de la isla, es muy difícil que esté en algún punto de la isla a más de 150 kilómetros del mar. Mm, Entonces uno en 2 horas y media, esté donde esté, llega al mar seguro. mm, Bueno, entonces eso es un plus, eh, bueno, que hemos sabido aprovechar realmente. Y después estuvimos visitando lugares en el trayecto entre Auckland y Napier, que es la ciudad donde nosotros estamos ahora, que son más o menos 7 horas de viaje. Y estuvimos en la ciudad de Hamilton, luego estuvimos en Rotorua y Taupo, que bueno, Rotorua y Taupo son destinos turísticos. Eh, Rotorua es un destino turístico, digamos, de renombre internacional, que cualquier turista extranjero que viene a Nueva Zelanda pasa por Rotorua. Y Taupo es una linda ciudad que tiene el lago en el medio y la ciudad está hacia uno de los lados del lago. Y bueno,
sierras alrededor, tiene todos muchos espacios verdes, cataratas, bueno, tiene un río al costado que nace del lago. Y estuvimos en Hamilton, que nos sorprendió. Hamilton tiene uno de los jardines más lindos que visité en mi vida. Es un jardín público muy grande, que es como una reserva natural, y tienen jardines temáticos. O sea, uno puede ir de un jardín temático a otro. eh, es súper interesante. Está, por ejemplo, el jardín renacentista, el jardín inspirado en películas de Hollywood. Recuerdo, había un jardín de tipo francés, digamos, inspirado en Versalles. Bueno, muy interesante. Está el jardín maorí también, que es como el jardín de los pueblos originarios de aquí de Nueva Zelanda. Bueno, eh, la idea es seguir viajando, por supuesto, Alex. O sea, sentimos que todavía hemos visto muy poco. Pues recuerdo ahorita que andas retomando otra vez de los viajes a nuestro amigo común que me presentaste, a Néstor, que le mandamos muchos saludos, de seguro nos estará viendo, de Necochea, un sitio hermoso que me gustó bastante y que cuando te visité fui a Necochea, ¿no? Eh, Lisandro, el viajar, tendría varias preguntas, no sé si quieres responderme. Te ha acompañado desde mucho tiempo. ¿De dónde viene esa inquietud, ese querer conocer más, ese viajar? Porque lo mencionabas también cuando nos conocimos, era parte de tu viaje que tardó 2 años, ¿no? Mucha gente que nos escucha y que nos está viendo, pues dice, ¿cómo 2 años viajar? ¿Eres el hijo del presidente de Argentina o cómo te lo permite con los recursos económicos, ¿no? ¿Cómo le haces, no? Y tal vez también si nos quieres contar ese aspecto biográfico, ¿qué te llevó a querer salir de su ciudad? ¿Qué te llevó a querer enriquecerte de lo otro, ¿no? De lo que siempre vemos fuera de nuestro país o fuera de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Y tal vez también cuáles han sido algunas lecciones o aprendizajes, reflexiones que has tenido. Has recorrido Europa, ahorita estás en Oceanía, estuviste por toda América Latina, en México, que también es como un continente. No sé si nos quieres comentar un poco acerca de esto. Sí, bueno, biográficamente hablando, vos me preguntabas. Eh, o sea, lo único que creo que puedo decir es que yo recuerdo un momento que me marcó en la vida. Yo tendría 7 años, porque recuerdo que mis hermanas eran muy chiquitas, que son las dos menores. Recuerdo un viernes por la tarde que en mi pueblo, en Balcarce, yo soy de Balcarce, que es un pueblo que está a 1 hora de Mar del Plata, eran los momentos en los que se vendían los atlas a domicilio. O sea que el vendedor tocaba la puerta de tu casa y vendía el atlas. Y recuerdo que mi madre se había ido a trabajar y nosotros teníamos una chica joven que nos cuidaba en los momentos en el que mis padres no se iban a trabajar. Y bueno, y el señor tocó la puerta y atendí yo y le dije que mi madre no estaba, que ellos no estaban, pero que él me dejara el atlas, que yo me comprometía, si él volvía el sábado a la mañana, a que mi mamá se lo comprara. Bueno, y así fue. Y ese atlas, que todavía lo tengo, por supuesto, está absolutamente desactualizado, pero todavía lo tengo. Yo en ese atlas pasé gran parte de mi infancia. Recuerdo los domingos por la mañana iba a la habitación de mis padres a leer el atlas. Bueno, y tenía alucinación, o sea que conocía las capitales de todos los países del mundo, todas las banderas, las características de los países, bueno. O sea que es como una curiosidad desde muy chico que tengo. Y en particular el viaje por América Latina, el primer gran viaje que yo hice fue el sueño de mi vida, o sea, fue cumplir el sueño de mi vida. Que me llevó tiempo hacerlo, o sea, yo lo tenía pensado desde hacía mucho tiempo, y lo pude hacer recién después
terminar mi primera carrera universitaria, después de tener 8 o 10 años de estar trabajando. Bueno, hasta que me di cuenta que estaba preparado y me lancé a hacerlo, que fue a principios del 2014. Bueno, y cumplí el sueño de mi vida y, digamos, cuando volví a Argentina supe que no era solo cumplir el sueño y ya se acababa la curiosidad o se acababan las ansias de viajar, digamos, sino que se había retroalimentado, o sea, como que tenía más ganas todavía de seguir viajando. Y bueno, o sea, básicamente desde que yo empecé a trabajar, digamos, yo soy hijo de trabajadores, o sea, una Entonces no familia de eres el clase hijo media. del señor Menem o alguien por ahí. ¿No? Ok. No, Pues para no, que para sepa nada. la gente que nos escucha, ¿no? Porque muchas veces a mí mismo me dicen, no, es que tú eres rico y no sé qué, ¿no? Para que vean que eso es una excusa, que todos podemos viajar si lo queremos, ¿no? Que no es que tengamos la vida ya resuelta, ¿no? También debo trabajar, tú debes trabajar, o más bien elegimos trabajar, ¿no? Y recuerdo muy bonito lo que decías, si puedo comentar algo antes que sigas. Ahorita que mencionabas lo del Atlas, a mí siempre también me encantaron esos Atlas. Recuerdo también el de mi escuela y me la pasaba leyendo, ¿no? Hasta repetía, por ejemplo, decía, hoy voy a ver un poco sobre África y veía los mapas, las distancias, las capitales, como tú dices, ¿no? Y de hecho, uno de mis primeros recuerdos fue cuando tenía como 4 años, que estaba en preescolar en Cancún. Vivíamos en esa época en México y estaba en una escuela de Montessori, es como una escuela poco Sí, sí, alternativa, ¿no? sí. Y podías escoger lo que querías hacer. Y recuerdo también que mis papás después me decían que siempre, y me acuerdo la imagen, siempre estaba enfrente de un rompecabezas que era un mapa del mundo y ponía los lugares y los continentes, las ciudades, ¿no? Y siempre me preguntaban, a ver, la capital de no sé qué, Madagascar, la capital, eso, ¿no? Y yo me encantaba, cada día lo primero que hacía era ir a ese mapa, ¿no? Entonces me identifico mucho con lo que dices, aparentemente en este contagio de un virus de viajero, pues son momentos claves en la niñez, ¿no? Y te paso el micrófono, ¿no? Me encantó también cuando te visité ahí en Mar del Plata, que estabas trabajando en la noche, ¿no? En un hotel y que llegué muy tarde y me prestaste tu habitación. Dormí antes de salir a Necochea y eso también es como creo un aprendizaje de los que han viajado, ¿no? Esa hospitalidad, ese querer ayudar. Aparte de que uno aprende, ¿no? Con los platicando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Yo aprendo mucho y pienso que haces cosas interesantes. Y después me recuerdo que me diste una tour por tu ciudad. Fuimos a las villas de las hermanas Ocampo, en la playa, recorrimos la ciudad, ¿no? Y me contabas un poco también desde la perspectiva sociológica, las problemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Que no solo conocías el exterior, como muchas veces en México, por ejemplo, las familias dicen, vamos a Europa, me quedo un día en Francia, conozco Francia, ¿no? Estuvieron en París y conozco eso, ¿no? Y después, no solo que no conocen realmente tal vez tanto el exterior, que esto es una crítica constructiva, ¿no? Pero también en muchas ocasiones no conocen su propia ciudad, su propio país, ¿no? Les preguntas, a ver, cuéntame de tu ciudad o de tu historia y siempre les atrae lo exterior. Yo creo que es fundamental conocer también su propia cultura, idiosincrasia, ciudad, desde diferentes perspectivas, ¿no? Económica, sociológica, filosófica, en la literatura, etcétera, ¿no? Y también recuerdo cuando estuve en tu habitación, lo mismo de cualquier viajero, ya que mencioné algunos elementos, muchos libros, ¿no? También eres un lector, te interesa mucho aprender, ¿no? Y eso también lo transmitiste en tus charlas de los viajeros en Necochea, ¿no? Pero te paso el micrófono, perdón, que ando comentando un poco. ¿Qué andabas contando? Bueno, o sea, lo que me impulsó a viajar es el deseo.
del deseo de cumplir el sueño de mi vida, en principio. Digamos, yo ya había hecho viajes del mismo estilo, pero más cortos. Después es importante, digamos, me parece interesante siempre que uno le preguntan respecto a cómo hace. Bueno, hay muchas formas, digamos, uno, no, a mí ponerme en, en, en el lugar de ejemplo no me gusta, o sea, yo lo único que puedo hacer es contar sobre mi experiencia y que hay muchas experiencias diferentes. Bueno, en el viaje por América Latina, por ejemplo, yo viajé desde Brasil hasta México, eh, y luego a la vuelta, desde México volé a Perú y desde Perú volví a Argentina. Bueno, y prácticamente, salvo en los momentos en los que viajé en barco o en avión, viajé en autostop, o en ride o dedo. Eh, bueno, que el transporte es uno de los principales gastos que tienen los viajeros en general. Bueno, yo siempre que lo podía evitar, lo evitaba. Y a mí la experiencia de viajar a dedo siempre me enriqueció muchísimo, porque uno, digamos, tiene la incertidumbre de no saber quién a uno lo va a llevar y tampoco sabe a dónde. Digamos, por más que uno pueda planificar que esa noche va a dormir en tal lugar, no sabe si va a poder llegar. Eh, bueno, y a mí la vida me ha sorprendido muchísimo a partir de viajar de esa manera. Después otro de los gastos muy importantes es el alojamiento, que es más representativo quizá que el transporte, o tan representativo como el transporte. Entonces yo siempre que puedo, trato de, mientras viajo, ahorrar el alojamiento. Digamos que tiene una ventaja económica, pero no es la principal ventaja desde mi punto de vista. La principal ventaja, como tú decías, es alojarse con nativos del lugar y aprender la cultura local, aprender sobre la cultura, poder preguntar sobre el lugar que uno visita, poder ver ese lugar a través de los ojos de la gente que vive en el lugar. Eh, También quitarse prejuicios que uno tiene en la cabeza, que todos los tenemos. Yo tengo una anécdota muy interesante cuando estaba, me acuerdo, en Nicaragua, en Pochomil, que es un pueblo muy chiquito en el Pacífico de Nicaragua. Yo cumplía años, era mi primer cumpleaños que pasaba fuera de Argentina, y los que habían sido alumnos míos en la universidad, yo tenía un grupo de Facebook a los que, digamos, que aprovechaba el grupo para informarles cosas respecto a la universidad, novedades y demás. Bueno, me empezaron a escribir felicitándome por mi cumpleaños, y yo era profesor en ese momento de asignaturas de turismo vinculadas a la historia de América Latina, a la geografía turística de América Latina y al patrimonio turístico de América Latina. Y bueno, y yo me di cuenta en ese momento, cuando ellos me saludaban, que lo que yo les enseñaba basándome en lecturas, no tenía, o sea, no se correspondía con lo que mis ojos con lo que mis ojos habían visto y con mi propia experiencia. O sea que yo me sentía como un estafador, de algún modo. Bueno, entonces, el viajar es aprendizaje también, y el compartir con gente local es lo más importante. O sea, yo no, digamos, de hecho, soy licenciado en turismo, o sea, digamos, el turismo a mí es lo que me ha dado de comer prácticamente desde que empecé a trabajar, pero, digamos, no hay que, desde mi punto de vista, esto que tú decías, de esa modalidad de turismo, que lo que busca es, digamos, conocer lugares por conocer, digamos, o ir a determinados lugares para sacarse la foto y para decir estuve aquí. Bueno, digamos que es eso, es una característica propia de ese turismo que nosotros no queremos. Eh, y que yo considero que no es una característica del viajero en general. Bueno, entonces eso, y después el tercer gasto importante es la alimentación, o sea que alimentarnos nos tenemos que alimentar, estemos donde estemos.
pero que más o menos uno siempre gasta lo mismo en comida, siempre que coma lo que come la gente del lugar. O sea, yo no puedo pretender en Nueva Zelanda comer carne argentina, por ejemplo, porque me va a salir mucho más cara que en Argentina. Entonces, bueno, cuando puedo, como carne neozelandesa, que es igualmente buena. Pero bueno, hay que adaptar la propia dieta a la dieta del lugar en el que uno está visitando eh, y demás. Bueno, básicamente yo en ese viaje por América Latina, mi presupuesto era más o menos de un cuarto de lo que yo necesitaba para vivir en Mar del Plata en ese momento. O sea, gastaba 4 veces menos. Y viajabas. Y viajaba. Ya. No pagaba alquiler, no pagaba mantenimiento del apartamento. Bueno, no tenía gastos de estudio, porque bueno, no estaba estudiando. Entonces, no tenía los gastos fijos que tiene una persona que vive su vida cotidiana. Y además, tenía un estilo de viaje gasolero que todavía, digamos, es la manera en la que a mí me gusta viajar. Eh, o sea, es posible, digamos, uno resigna muchas veces comodidades porque muchas veces tiene que dormir en tiendas de campaña o bueno, o a veces uno puede pasar frío, a veces, o sea, a mí no me ha pasado muchas veces realmente, Mm. pero siempre uno encuentra a alguien que lo ayude, siempre, o sea, eso, o sea, yo he estado en pueblos, digamos, tratando de conseguir a alguien que me lleve en Honduras, recuerdo, y se acercó una mujer con un mango en la mano en un momento en el que yo tenía hambre, y una mujer que vivía en una casa de madera muy pobre, o sea que probablemente ese mango era lo único que ellos tenían para comer. Pero ella vio que yo tenía tanta necesidad como ellos en ese momento, y bueno, y del mismo modo, bueno, digamos, hay esto para gente que está interesada, respecto al alojamiento hay maneras de ahorrar y de vivir experiencias con locales. La más importante para mí es Couchsurfing, pero bueno, hay otras muy populares en algunos lugares. En Europa es muy popular el house sitting también. El couchsurfing es compartir la casa de alguien que te presta un sillón, un colchón, y uno comparte su casa y convive con las personas. Y en el house sitting uno se compromete a cuidar la casa cuando la gente se va de vacaciones o no está temporalmente en la casa y demás. Pero Y lo lo del mismo con... sitting, perdón que te interrumpo, lo del house sitting, le mandé una solicitud a Donald Trump y no me permite cuidar su casa. Como mexicano tal vez, o no sé. Estaría bueno. Sí, hay que ver si él sabe cuál es su casa realmente. O por ahí sí sabe cuál es su casa, pero no tiene un hogar. Eso, Cierto. sí. Eh, Estabas compartiendo tus experiencias y aprendizajes, creo. Y tips, recomendaciones. Couchsurfing. bueno, y después experiencias, Alex, muchísimas. Yo te comenté el otro día que hablamos que uno de los proyectos que habíamos pensado era, bueno, la idea de hacer un blog de viajes, digamos, un blog de experiencias. A mí no me gusta hablar en primera persona y no, digamos, no me sale. Eh, entonces no podría hacer un blog de viajes del estilo de esto, de los que cuentan su propia experiencia y demás, pero realmente uno viajando aprende mucho. Eh, y a mí me parece un pecado no compartirlo con alguien que esté dispuesto o que tenga necesidad de saber. Entonces, bueno, la idea es esa, es tratar de socializar lo que uno aprende viajando, eh, para que otros puedan vivir la experiencia o para que los que no se animen lo puedan hacer a través de uno. O bueno, también para la familia o los amigos es, eh, digamos, aún en momentos como este en el que todos los que tenemos el privilegio de tener el tiempo libre, lo tenemos, se nos hace muy difícil por ahí transmitirles cosas a nuestros amigos porque son cosas que ven tan lejanas,
eh, que por ahí, bueno, y uno a veces también tiene hasta dificultades para comunicarlo con el temor de que sientan que uno está queriendo, no sé, generar algún tipo de envidia, bueno, no sé. Pero bueno, me parece que el blog de viajes es un buen canal, es uno de los proyectos que estábamos pensando, como un servicio, esto, como una devolución realmente por todo lo que seguimos recibiendo, porque es una cosa que no... Bueno, es como te decía, aquí estamos de hecho en casa de una gente amiga que la conocimos a partir de amigos nuestros y que la habíamos visto un día antes de venir a la casa que estamos ahora. Entonces, éramos prácticamente desconocidos. Mm. Eh, bueno, Yo creo que es muy, muy, muy importante eso que dices de regresar o de compartir, no solo porque prestas un servicio y tal vez te haces responsable de que millones de argentinos, millones de gente, sobre todo ahora después de esta epidemia del coronavirus, quieran salir, quieran hacer, quieran viajar, eh, pero también porque hablando, compartiendo desde mi perspectiva humilde, uno o yo aprendo mucho, reflexiono más de lo que he visto, de lo que he viajado, y eso me uh-huh. enriquece aún más, ¿no? Y me gustaría saber, eh, si es muy difícil, ¿no? Pero tal vez así resumirlo, tus top 3 lecciones que has aprendido viajando o parte de eso pues ha sido vivir en otro país que no es el tuyo y cómo es la vida así típica o por lo menos desde tu contexto ahí con una familia de Nueva Zelanda. ¿Es muy similar a la vida en Estados Unidos o se puede decir que las vidas hoy en día en estos tiempos de globalización, etcétera, son muy similares en todos los sentidos, en todos los países? La cotidianidad en Nueva Zelanda con la de Argentina, con la de Austria, con la de México, o cómo es. Y tal vez si también sería la tercera pregunta, si tienes ese proyecto, ¿cuál es el futuro o cómo lo ves? Claro que es incierto, ¿no? Pero ¿en dónde te ves en 5 años, en 2 años, en 10 años, ¿no? ¿Cuáles son tus planes? Y si también relacionado a lo de los viajes tienes unas destinaciones, unos destinos, perdón, ya estoy en el alemán, unos destinos que quieres visitar, que quieres experienciar. Eh, bueno, Muchas el- preguntas, la ¿verdad? primera pregunta, el top 3 de aprendizajes. Sí. Eh, es difícil pensar en eso. Bueno, para que se den cuenta que es absolutamente improvisado, o sea que no estaba preparado. Yo creo que una, y que por ahí uno no se da cuenta, es lo adaptable que uno se vuelve, en general. O sea, en su personalidad, en sus formas. Eh, o sea, hacia el afuera y hacia uno mismo también, en cuanto al autoconocimiento me refiero. Por ejemplo, nosotros latinoamericanos, bueno, vos, digamos, sos latinoamericano y europeo, o sea que tenés las dos cosas. Eh, sobre todo en Argentina somos muy de comunicarnos tocándonos, por ejemplo. Bueno, y esas son cosas que en todos los países no se pueden hacer, y que de hecho aquí no se pueden hacer. Yo recuerdo en el hotel tenía un colega mexicano, hay muchos mexicanos en Nueva Zelanda, han sido pioneros entre los latinoamericanos, los mexicanos. Hay muchos mexicanos que llevan más de 8 o 10 años en Nueva Zelanda y es muy difícil ver gente de otras de nuestras nacionalidades con tanto tiempo aquí. Bueno, tenía un colega mexicano y la forma que teníamos de molestar a los neozelandeses, a los kiwis, era tocándoles la cara o tocándolos así, y se molestaban tremendamente. O sea, nosotros lo hacíamos en broma, era una señal de afinidad para nosotros, pero para ellos es todo lo contrario. Bueno, entonces, el ser adaptable en esas cosas, eh, creo que es un gran aprendizaje.
para Don't la vida touch en me, general. don't touch me. Exactamente. Em, Bueno, otro aprendizaje también cultural es con lo de la comida, que yo te decía, esto de tratar de aprender a comer como come la gente local. eh, es un aprendizaje. A mí me ha pasado mucho de haber cambiado mi dieta, incluso estando en Argentina, a partir, digamos, de haber aprendido otro tipo de costumbres diferentes. Para nosotros en Argentina la comida más importante es la cena y en muchos lugares del mundo es el desayuno. Y hay razones, digamos, desde la biología que pueden dar cuenta, pueden justificar que el desayuno sea la comida más importante y la cena la menos importante. Bueno, entonces yo adapté esas costumbres también, digamos, a comer muy fuerte. Nosotros en Argentina el desayuno es como que es una comida que hasta la podemos evitar, Mm, porque uno a veces se despierta y sale muy temprano a trabajar y toma un café y una tostada y mm, bueno, entonces yo he tomado esa costumbre, la gastronomía ha sido un gran aprendizaje. Eh, Recién en la cena que hicimos, el señor de la casa cocinó hoy, o sea, nosotros estamos cocinando casi todo el tiempo y hoy cocinó él, y le puso jalapeños a la comida. Así que me trajo reminiscencias de mis amigos mexicanos. Y bueno, un tercer aprendizaje es que los sueños se pueden hacer realidad, eh, ni más ni menos que eso, digamos. Yo tuve un sueño toda mi vida y lo pude hacer realidad, me animé a hacerlo realidad. Eh, digamos, uno entiende, yo lo digo y de hecho lo he dicho en esta entrevista más de una vez, yo estoy en una situación de privilegio, es así, digamos, digamos, en una situación de privilegio no solamente es lo económico, digamos, hay otro tipo de capitales que uno tiene, un capital cultural que hace que uno pueda adaptarse a estar en distintos lugares, en distintas circunstancias, en situaciones de absoluta incertidumbre y aún así sentirse cómodo. mm, Capital social también, porque yo aquí estoy en casa de amigos, a los que conocí a través de otros amigos, entonces esa posibilidad de relacionarte con gente, de tener como una red de relaciones, mm, digamos que es prácticamente global, mm, es muy importante porque uno puede viajar a cualquier lado y tener amigos de amigos que están allí, o amigos, o familia, bueno, no familia, pero amigos, a los mm. que uno siente como familia. Entonces, bueno, eh, eso, esas fueron los aprendizajes. Repetime alguna otra pregunta porque ya me olvidé, Sí, por muy, favor. muy, muy buena reflexión, tus aprendizajes. Las otras dos preguntas eran de tu futuro, ¿dónde te ves en los próximos, en tus próximos años o a corto plazo, a medio plazo? Y los destinos que estás pensando visitar, porque sé que eres muy inquieto y que de seguro vas a seguir viajando. No, no solo te vas a regresar a Argentina, creo, ¿no? ¿O sí? ¿O cuál es el plan? Bueno, la primera pregunta respecto a los 5 años, ¿tú la podrías responder esa pregunta? Es No. difícil. Tengo más o menos ideas, ¿no? Pero más aún con el COVID, quién sabe cómo van los próximos meses, ¿no? Aún así me interesaría saber, de seguro tienes más sueños, de seguro tienes ciertos planes, ciertas, o por lo menos yo Sí. tengo ciertas cosas que quiero aprender, que quiero hacer ahora, ¿no? Que uno va creciendo, acabo de cumplir 36 y pues sí, ¿no? La vida pasa tan rápido al mismo tiempo y al mismo tiempo desde otro enfoque no pasa rápido, tenemos tanto tiempo, ¿no? Mucho tiempo tal vez que no usamos, que realmente no usamos, ¿no? Y siempre recuerdo el libro que me encanta mucho del filósofo estoico Séneca, hace 2000 años que escribió, Vita Brevis, la vida corta, donde eso ya lo tematizaba, ¿no? Que mucha gente pensaba que la vida se les pasa muy rápido, ¿no? Y es el enfoque que le damos. Y por lo tanto pensaba, tal vez tienes
no lo puedes responder, obvio, ¿no? Pero así concreto, en 5 años, pero ¿qué te gustaría Sí. hacer? ¿Qué inquietudes tienes todavía dentro? Que de seguro son muchas. Eso sería también, come on, man, you know what I mean, so you can answer this, man. No, sí que la puedo responder la pregunta. Y de hecho, me hicieron hoy una entrevista para un periódico de Balcarce, de mi pueblo, y la última pregunta que me hacían era si el, digamos, la incertidumbre generalizada a partir del COVID-19 cambiaba mi perspectiva respecto a la vida, si había pensado en regresar a Argentina o si era algo que yo podía pensar, digamos, el cambiar el estilo de vida y demás. Y bueno, un poco la respuesta se asimilaba a esto que vos decías recién, de que es un contexto de incertidumbre generalizada, digamos que realmente hace 5 semanas ninguno de nosotros pensaba que esto, digamos que hablaras con amigos que estuvieran en cualquier lugar del mundo, estuviéramos todos metidos adentro del lugar donde estábamos, de nuestras casas. Eh, entonces, bueno, es como que uno no sabemos, yo te decía recién, no sabemos, aquí la cuarentena tenemos 2 semanas más, pero tampoco sabemos si la van a extender, si vamos a poder viajar o no, bueno, en fin. Pero en principio no cambié mis planes. Bueno, hay sueños, por supuesto. Tengo un sueño de mucho tiempo que es ir a la India. Eh, es un destino en el que habíamos pensado ir, digamos, aprovechar a Oceanía como puerta de entrada a Asia, así que la India puede ser un lugar. Eh, y bueno, algunos lugares de África también. eh, yo hace mucho tiempo que tengo ganas de visitar. Eh, pero bueno, bueno, la idea también, digamos, nosotros estamos en una edad en la que por Es más otra vez, en años biológicos. Eres 35, 35, más, ¿no? 35. recién cumplidos también. Ah, un año menos, Eh, el jovenazo. entonces, por más jóvenes que nos sintamos, por ahí no lo estamos. Digamos, nosotros no tenemos a corto plazo, por ejemplo, idea de formar una familia y demás. Eh, pero creo que buscaríamos la manera de que por ahí el tener un hijo o el formar una familia no, digamos, no invada nuestras maneras de ser, en realidad. Digamos que por ahí hasta excede al hecho de seguir viajando. Hay muchas familias que viven viajando, hay familias que nosotros tenemos de ejemplo. Eh, pero amén de eso, digamos, uno puede estar en un lugar y sentirse como si estuviera viajando, digamos. Eh, digamos, yo sí que no me veo por ahí llevando la vida que es la vida normal eh, que lleva mucha de la gente. Que muchos la eligen, otros no son conscientes de que la están eligiendo o de que podrían elegir otra cosa, muchos no tienen alternativa. Bueno, la verdad es que yo desde el lugar de privilegio trataré de poder elegir siempre, de cómo vivir, digamos, eso. No sé realmente qué va a ser de mí en 5 años, no tengo idea. Y si me preguntabas hace 5 años tampoco lo podía responder. Eh, probablemente no me imaginaba en Nueva Zelanda, si me preguntabas hace 5 años. Tenía como una mirada más latinoamericanista, digamos, por este sueño de viajar para América Latina que estaba cumpliendo y demás. Pero bueno, eh, la idea es seguir, digamos, realizando sueños. Eso. Muy bien, Chely Sandro. Eh, muy interesante porque ya tuve unas charlas, entrevistas con, creo, 2 argentinos y todos tenían su mate tomando.
y veo que, ¡ah! Oh, pues entonces ahí está, ¿no? Y no, ni compartes, ¿no? Tanto que me gustó esa costumbre en Argentina, siempre me tomaba mi mate también, ¿no? Es genial. Soy un fan del mate, ¿no? Un aprendizaje de los míos. Eh, Bueno, es eso, Alex, hablando de aprendizajes. sí, Nosotros un día aquí en Nueva Zelanda, con Daniela, con mi novia, uno a veces también el viajar, otra de las enseñanzas es el no naturalizar. sí, Que muchas veces uno, yo hoy que estábamos caminando aquí por la playa, que es una playa de piedras negras, digamos, con el mar color turquesa, absolutamente desierto, digamos que no está desierta por la cuarentena, sino que siempre está desierta. Uno puede cruzarse 5 o 6 personas caminando, pero no más que eso. Y yo le decía, evitemos naturalizar. Eh, o sea, ¿y eso qué quiere decir? No solo sabernos ser consciente del privilegio de estar pudiendo elegir lo que hacemos, sino también saber que mañana podemos no estar acá. Entonces, pero además, bueno, el comentario venía a colación del mate. Nosotros antes de venir a Napier, bueno, cuando nos estábamos despidiendo de Oakland, saludamos a muchos amigos que habíamos hecho. Yo llegué antes que Daniela a Nueva Zelanda y estuve viviendo en un hostel, entonces sí. conocí mucha gente y demás. Y uno de los amigos que conocí en el hostel es irlandés y tiene una novia holandesa. Y el último día que estuvimos en Oakland estuvimos en un parque público tomando mate y jugando un juego de cartas argentinos con ellos. Y yo le decía a Daniela, esto es maravilloso. Y además había una amiga nuestra neozelandesa de Oakland. Yo le decía, estamos los 5 tomando mate, o sea, estamos mostrándole cosas de nuestra cultura del otro lado del mundo a una persona neozelandesa, a una irlandesa, a una holandesa. O sea, son cosas que no tienen precio, realmente. Eh, o sea, saber que otro conoce un pedacito de nuestra cultura, que por ahí es lo único de Argentina que conoce, además de Messi y Maradona y del Papa, y que fue gracias a nosotros. O sea, bueno, eso. Eh, nada, me acordé de esa anécdota a partir de tu comentario del mar. Sí, también mi intención no era como, porque muchas veces tenemos como clichés, ¿no? De estereotipos de ciertos países, eh, positivo como negativo, ¿no? Por lo tanto, también nos atraen ciertos países porque tenemos una cierta idea que, como mencionaste durante la charla, después llegas al país y ves que no es así. Y uno de los estereotipos, aunque muchos estereotipos sí tienen un grano de verdad, es el mate. Y ahí lo demostramos, ¿no? Que el argentino tiene su mate. Algo fabuloso para mí, ¿no? Sin decir es bueno o malo, sin juzgar, ¿no? Interesante también se me hace ahora reflexionando que estás en Napier, que la vida de Napier, el que le dio el nombre a esa ciudad, pues es muy interesante, ¿no? Que era un general de la compañía hindú inglesa, perdón, no hindú, inglesa, en la India en el siglo XVIII, ¿no? Que como diferentes ciudades, Wellington, Auckland, Napier, también como la Universidad de Edimburgo, Napier, están nombradas por esos personajes que él era un viajero, tuvo una vida muy interesante, que luchó contra el Imperio Otomano, después contra los Sikhs en la India y murió ahí en Napier, por eso se llama así, ¿no? Solo un comentario de lo interesante que es la lectura, porque esa sería mi próxima pregunta. Tú que eres un lector, aparte de viajero, y ahora que tenemos tanto tiempo, ¿qué recomendarías para leer o en qué libros estás ahora en tus lecturas, no? Sean sociológicos o sean otros temas. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, nosotros, una estrategia que, bueno, que salió de casualidad, nosotros ahora estamos viajando con mochilas que no son muy grandes, estamos tratando de que el equipaje sea cada vez, digamos, que se adapte más a lo que realmente necesitamos. Eh,
tenemos, a ver, alrededor de 7 u 8 libros, o sea, estamos viajando con 7 u 8 libros, pero lo bueno es que estando en Oakland nos hicimos socios de la biblioteca, entonces alquilábamos libros de la biblioteca y los libros que nosotros trajimos evitamos leerlos para tenerlos en momentos en los que sabíamos que no íbamos a tener libros, digamos, prestados por otros. Entonces, bueno, y fue muy interesante también porque leímos mucho sobre la cultura local, sobre la historia del pueblo maorí, que es el pueblo originario de aquí de Nueva Zelanda. Bueno, entonces también los libros son un acercamiento a la cultura, sin duda, los libros, las películas, el teatro, bueno, las artes en general. Eh, Ahora estamos leyendo, hay algunos libros en castellano y algunos en inglés. A ver, Eh, muéstralos. Sin ver. bueno, mira, a ver, que tengamos aquí, Gran lector. Acá nuestro amigo. Después le vamos a hacer un examen acerca de las capitales, a ver si es cierto que se las sabe, porque lo mencionó y lo esas cosas se en olvidan, inglés. Alex. A ver qué país. Esas cosas se olvidan. Bueno, mira, tenemos un Ah, representante nuestro, genial. Un premio Nobel Asturias, de Guatemala y exactamente. crítica al sistema. Muy bueno, muy buen libro. después tenemos 50 se un los libro del dije. actual ministro de Educación argentina, Muy bien, wow. ¿Qué? que es muy interesante, son entrevistas a líderes latinoamericanos Parece que de conoces el libro, ¿eh? los últimos 15 años, muy interesante. Tenemos John Belvin también, Prize ganó, wow. Es el premio más importante del mundo angloparlante. Genial. Ahora se exactamente, está retrasando por el COVID-19, ¿no? Que no lo han dado, pero próximamente. Y los otros, y ya aparece canal de reseñas. Nominación Florestan internacional. Fernández, Ok. que es un sociólogo brasileño muy conocido, o sea, probablemente uno de los teóricos de las ciencias sociales brasileños más importantes de la segunda mitad del siglo XX, Florestan Fernández, y por supuesto Lonely Planet. ¿Ok? la guía de Nueva Zelanda que, mira, tenemos, pero la tenemos en el auto, una en alemán porque los chicos que nos vendieron el auto eran alemanes y nos dejaron su guía en alemán que está en el auto. Bueno, la hubiese podido compartir, pero tenemos esta en inglés también sobre Nueva Zelanda. Bueno, Pues eso. bastante lectura. Tenemos esta, que Nada la voy a superficial, ¿eh? voy a recomendar esta revista, Ah, muy buena. Sí. es La brillante. vi Yo en no mi la tiempo conocía, la en descubrí Tailandia. aquí, Sí, brillante. sí. Muy buena revista, me la recomendó cuando viví en 2016 en Tailandia mi jefe. Oye, ya para ir finalizando, esa última aventura, ¿te vendieron el carro unos alemanes, etcétera? ¿Te compraste un carro ahí o cómo? Sí, aquí en Nueva Zelanda es muy común y es absolutamente popular entre los viajeros el comprar eh, las van o autos Mm, para moverse. mm. Aquí es muy deficiente el servicio de transporte público y muy caro. Eh, y realmente acceder a comprar un auto usado es muy económico, digamos, para lo que nosotros estamos acostumbrados en América Latina. Mm. Nosotros compramos un auto grande que es una especie de camioneta, sí, de van, que tiene cama y tiene comodidades para dormir dentro, o sea que uno puede viajar y dormir adentro del auto, y lo pagamos a razón de un mes y una semana el salario mínimo. O sea, trabajando con el salario mínimo un mes y una semana, uno puede acceder a comprarse un auto de 10 años de antigüedad, por ejemplo, en perfecto estado. Bueno, entonces, una pareja de alemanes que estaban volviéndose, nos lo ofrecieron y bueno, y se lo compramos.
Ya que Sí. hablaste del salario mínimo, ¿cuánto es en Nueva Zelanda? Me imagino que es mucho más que en México, que te pagan unos 100 pesos, que serían 5 euros, unos $6, que es una burla, ¿no? ¿Cuánto es por allá? $6 la hora. No, al día, Ah, en México. Muy poco, obvio. bueno, aquí el salario mínimo son $10 la hora. $10 americanos la hora. Serían entre Americanos. unos 8 y 9 euros la hora. Ok. No, pues sí, algo más, ¿no? Sobre todo por hora, que probablemente en trabajos en turismo, gastronomía, construcción, te pagan eso, ¿no? ¿O cómo? Sí, exactamente. ¿Y cómo es similar como a los países del British Commonwealth, que forma parte Nueva Zelanda, que ahora que estaba viendo en Netflix la serie sobre la reina Queen Elizabeth, Isabel II, The Crown, la corona que recomiendo porque tiene mucho de historia. Eh, la máxima autoridad de Nueva Zelanda es la reina Elizabeth. Es ahí Exacto. igual de cómo es con los seguros, porque en Estados Unidos, por ejemplo, pues conocen la situación, no es muy crítico. ¿Ustedes ahí trabajando tienen obligatoriamente el seguro o no? Seguro No. social y todo eso. Eh, bueno, o sea, Extra. el tema es que nosotros con la visa que tenemos somos, digamos, no dejamos de ser turistas. Entonces uno tiene que tener su propio seguro como turista, Pero como ¿cómo, viajero. pero cómo, eres turista o es visa laboral? Porque como turista Es normalmente una, es trabajar, ¿no? la visa es visa de vacaciones y trabajo. O sea, Ah, ok. uno Work and travel. no deja de ser turista, pero puede trabajar. Mm. Y para los que entonces tienes tu seguro, si es que tienes uno en Argentina o como uno internacional, solo para recomendación a los que nos están escuchando, ¿no? Porque tal vez alguien dice, oye, ¿cómo conseguiste esa visa? Yo también quiero. Así que para que sepan un poco cómo se hace, tal vez si nos quiere recomendar. Y eh, yo sé que pues lo vimos que eres un lector, escribes, tienes proyectos. ¿Dónde se te puede seguir? ¿Tendrás un canal pronto o tienes uno o en tu Facebook o no quieres que te sigan por si tienen preguntas las personas que nos están mirando? Porque entiendo, ¿no? De tantas redes sociales, uno debe estar en internet y todo. También toma tiempo, ¿no? Y puede ser muy adictivo el internet, ¿no? Y muchos después dicen, no, ni quiero tener presencia en Internet, ¿no? Esa sería la última pregunta, la penúltima, porque la última, aparte, sería si quieres agregar algo más. ¿Qué nos quieres decir antes de pasar al examen de eso de las capitales que mencionabas en inglés? Eh, bueno, a ver, eh, no recuerdo la primera pregunta, Alex. O Fue, sea, fue, lo recuerdo las... de, fue lo de la visa, work and travel. Ah, bueno, Sí. la visa Working Holiday, digamos, está disponible, se ha hecho muy popular en los últimos 10 o 15 años en muchos países. Nueva Zelanda fue uno de los pioneros en ofrecerla. Eh, para, o sea, yo de lo que conozco está disponible para muchos de los países latinoamericanos. Argentina tiene 1.000 cupos al año, Uruguay tiene cupos, Brasil tiene cupos, Chile tiene, creo que Colombia también tiene, México tiene. Eh, Eso aquí en Nueva Zelanda. Después Australia también ofrece la visa. Después los países del norte de Europa también. Francia tiene visa Working Holiday. España, Portugal también tienen. Irlanda también tiene. Bueno, es un medio que es absolutamente valioso. Realmente, y como primera experiencia de viaje es absolutamente recomendable la visa ¿Eso lo Working Holiday. solicitas por internet o cómo? Sí, en Argentina es bastante complicado, se abre el cupo un solo día al año,
y las 1000 primeras personas que logran completar el formulario obtienen la visa. O sea, es por un lado completamente democrático y por otro lado, digamos, no, porque no hay, o sea, no es meritocrático. Uno, siempre que esté dentro de las 1000 personas que completa el formulario, puede acceder a la visa. Y en Argentina, por ejemplo, la de Nueva Zelanda es entre 18 y 35 años. Pero el resto de los países acceden hasta los 30 años, o sea, hay que ser menor de 30 años para acceder. Entonces fue tu Bueno, y oportunidad, ¿no? De hacerlo, por la edad. yo la pude hacer hace un año y medio, o sea, tenía 33 cuando pude hacerlo. Y la otra pregunta, bueno, me imagino que tal vez puedes un poco organizarte y ver quién va a solicitar dentro de tus amigos y les desconectas el internet unas horas antes para ser más rápido en la plataforma, ¿no? No, pues muchos temas, una charla interesante, Lisandro. No sé si tengas un mensaje más o algo que te gustaría decir, un tema que tal vez no abarcamos porque pues lamentablemente siempre los recursos son limitados y también el tiempo. No sé, te paso el micrófono. Respecto, bueno, lo que decías de las redes sociales, yo la verdad que no soy ni amigo ni enemigo de las redes sociales, a mí me gusta, digamos, aprovechar las ventajas, pero conocer las desventajas que tienen. Yo opto por, eh, digamos, difundir lo que yo quiero difundir sobre mi vida personal, si se quiere, a través de canales más íntimos, digamos, de mensajes directos a amigos y demás. O sea, en ese sentido, no lo hago directamente, o sea, no publico cosas en las redes sociales. La única que uso, digamos, uso WhatsApp para comunicación directa y Facebook, pero esto, digamos, lo uso para comunicarme con los amigos que tengo por el mundo. Pero bueno, es esto, tenemos el proyecto del blog de viajes. Cuando el proyecto, digamos, tenga sustento, te lo informaré, te lo comentaré con todo gusto. La verdad que este tipo de charlas a mí me incentivan a poder generar el proyecto de blog de viajes o de lo que sea que permita esto, ofrecerse uno como servicio, digamos, simplemente esa es la mirada. Pero bueno, o sea, mi Facebook es Lisandro Fortes, digamos, te tengo a ti como amigo, así que cualquier amigo es bienvenido, Alex, eso, Sí, acá lo por estamos supuesto. revisando, ¿eh? Muy bien. Ese proyecto, obvio, va a ser prestar servicios por pago, ¿no? ¿O cómo? ¿O solo No, no, no. tu conocimiento a disposición de todos? A ver, estamos dándole forma, Alex. O sea, yo hace ya bastante tiempo que dejo de pensar, esto es otro de los aprendizajes del viajar, el no pensar en las relaciones humanas dinero mediante, digamos. Digamos, si uno lo piensa como trabajo, por supuesto que va a haber mediación económica, pero yo lo de servicio me refiero a esto de que otros puedan tener acceso a cosas a las que yo tuve acceso, y que simplemente lo que media es la comunicación, digamos, el tratar de contarle a la gente experiencias, conocimientos y demás. Digamos, no va a ser un diario íntimo, no va a ser el día a día de alguien, de un viajero, sino que va a ser, digamos, una experiencia más de tipo de esto, de tratar de socializar la experiencia que uno tiene a partir del viajar. Esa es la idea. Pues bonita forma de servicio a la comunidad y obvio, es fácil si eres el hijo de la Rúa, ¿no? Como lo eres, pues, ¿no? Pasa un depósito de miles de euros al mes. ¿No?
Bueno, antes de pasar al examen final, Lisandro, solo por curiosidad, para los que nos están viendo, porque dices que tu novia también es viajera, ¿se conocieron viajando o ella también le encanta este proceso de viajar o a qué se dedica a ella? ¿Quién es esa misteriosa? ¿Cómo es? Ahora está, bueno, Dani está con la gente aquí de la casa. Oye, ¿por qué, Eh, por qué después de responder no los invitas por lo menos a saludar? Y tal, bueno, ahora ¿ya, vamos. ya qué hora es? Son 9 horas más, ¿no? Eh, a ver, son las 11 menos cuarto de la noche. Wow, aquí son las 12:45 del día, porque si no hubieras podido al final mostrarnos un poco cómo se ve, pero va a estar oscuro, ¿no? Sí, Sí. sí, lamentablemente. Pero tal vez después de responder y pasar el examen, ojalá positivo, nos puedes que nos saluden por lo menos, así breve, ¿no? Sería Todo gusto. también para ver a una persona de Nueva Zelanda. No sabemos si tienen 3 brazos, cómo se ve la gente por allá, ¿no? Sí, por supuesto. Em, sí, ahora lo hacemos eso, Alex. Vale. Querías Después, responder de lo de tu novia. bueno, sí, nos conocimos en Río de Janeiro. Em, En sí. el carnaval. No, no, no. En el inicio de mi viaje por América Latina, ella estaba de vacaciones con una amiga y allí nos conocimos. Pero cuando yo te conocí, no estabas con ella, ¿no? No, 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 no. O sea, ella fue de vacaciones a Río de Janeiro, Y se más volvió a tarde. Argentina Ok. y cuando yo volví a Argentina, digamos, empezamos a vernos como amigos y ella viviendo en Buenos Aires y yo a 4 horas en Mar del Plata. Y bueno, y luego de un tiempo, bueno, digamos como que el proceso se fue dando y bueno, Pues sí, sí, eso. no queremos ser tan curiosos, no que parezca esto un canal de esos canales de chismes, de quién con quién y todo eso, ¿eh? Solo por interés, porque veo que pues debe ser tener una cierta afinidad también a los viajes y ese interés profundo, ¿no? Por querer crecer y aprender más, ¿no? Sí. No quieres ir por tus amigos y A ver, vamos a ver. para despedirnos. Así que después en el video le pondré el enlace del perfil de Lisandro. Tiene a veces cosas de sus viajes y pues nos los podrá compartir. Aquí nos está mostrando un poco de, Bueno, casi es medianoche allá en Nueva Zelanda y nos está compartiendo un poco. Ella, English, Spanish, No, Spanish. Spanish. ella es Daniela. Ah, es la novia, vale. Hello, hola, Hola, no, ¿qué tal? Saludos, un placer. Argentina, igualmente. Y él es This is Gary. Gary Hello, from New Zealand. G'day, mate. hello, good night. How are you doing? Are you fine? Box of fluffy ducks. Sorry? Box of fluffy ducks. Yeah, Ah, Very good. nice. Nice, it's, very good. it's Nice to meet difficult to you. understand the Kiwi accent. Okay, yeah. Perfect. Enjoy the TV. Thank you. Good night. Bueno, Sí. a ver. Pues sí, ya que están todos descansando, ¿no? Después de esa cena. Ahí vemos una habitación Sí, por decir, en Nueva aquí. Zelanda. Vimos que no tienen 2 cabezas los kiwis, que son humanos como nosotros. Eso también es un aprendizaje del arte de viajar, por decirlo así, ¿no? Pues Sí, Liz, por supuesto. si no quieres agregar nada más o si quieres agregar ahora, pues es el momento. Y, y pues te agradecemos mucho por participar. Es un placer siempre. Espero nos veamos en uno de esos viajes, tal vez en la India, que a mí me encanta la India, lo puedo recomendar mucho, que es una experiencia bastante conmovedora. Y pues estamos al pendiente. Espero que te la pases muy bien y saludamos a todos los que nos estarán viendo y escuchando. Te paso el micrófono. ¡Ay! Se nos olvidó el examen. El examen. Bueno, para no hacerla larga, vamos a buscar una capital difícil, ¿no?
La de Argentina. A ver, no, a ver, ¿qué Bueno, capital tomamos? República Democrática del Congo. no, no me acuerdo. Ah, bueno, no, no, no pasa nada. En inglés, una más. What is the capital, my friend, of Albania? Uy, uy, uy. Me Professor, tengo que what's poner a the estudiar. one? Espera. He has already the Kiwi accent. But however, No, thinking, so we will surely know soon the answer, my friend. me estoy pasando vergüenza. Me tengo que Bueno, poner a no, no estudiar. pasa nada. Por favor. No pasa nada. Esto es un examen. Vemos que ya está un poco cansado porque pues allá ya es casi medianoche y pues Sí. le vamos a pasar el micrófono para las últimas palabras. Un placer, Lisandro, de verdad, muchas gracias. Bueno, gracias, Alex. ¿Cómo Gracias, que- la verdad que, bueno, es inspirador siempre hablar con vos, compartir momentos, así que, bueno, y es muy valioso aprovechar la tecnología para reencontrarnos, para volver a vernos. Y la verdad esto de saber que uno tiene un amigo y que, bueno, con el paso del tiempo y a pesar de que el tiempo pase, nos podemos reencontrar en cualquier momento. Bueno, eso es lo lindo de tener amigos que uno ha conocido viajando. Así que, bueno, gracias. Gracias por el momento y bueno, nada, eso, que se disfruta mucho, la verdad. Genial. Un placer. Y le mandamos un saludo a Néstor también, que vos le mandaste un referente. Sí. Yo no le avisé a Néstor de la entrevista porque en Argentina es madrugada ahora, pero bueno, ya le voy a comentar. Le mandaremos el enlace y a ver si lo entrevistamos también próximamente. ¿Quieres para finalizar hacer un haka, un baile de los maoris o...? Mi novia sabe. Además del haka, hay un baile muy interesante, si lo quieren buscar por internet, que es con bolas, o sea, un baile parecido al haka, pero con bolas que lo hacen las mujeres. Interesantísimo. Genial. Pues a ver si la próxima entrevista te vemos hablando maori o jugando rugby, ¿no? ¿Quién sabe? Las sorpresas de la vida. El maori es más fácil. Estuve Maori. estudiando, el primer mes que llegué aquí a Nueva Zelanda estuve estudiando y es más fácil que el rugby. ¿Una palabra que nos quieras compartir? ¿Qué hora? ¿Qué significa? Adiós. ¿Cómo? Significa ¿qué hora? Ah, Es hola, chau, cualquier saludo es ¿qué hora? y hola. Es como un pura vida para los costarricenses. Wow, súper. Un placer. Muchas gracias, Lisandro. Nos vemos. Chau, Alex. Gracias.